Gracias por continuar con nosotros. En consulta abordaremos un tema de mucho interés para usted, neuralgia de trigémino, con la doctora Michelle Ramírez. Un gusto, doctora, de compartir este espacio con usted. Igualmente para mí, Saily, un gusto poder acompañarlos en este segmento. Como usted mencionaba, vamos a hablar neuralgia del trigémino. Es un término que no es muy usual que lo escuchemos a diario, sin embargo, sabemos que en las consultas odontológicas lo podemos encontrar. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Esto es un trastorno que da en el quinto par craneal llamado trigémino. Trigémino deriva de la palabra tri, que es un nervio mayor, el cual transmite la sensibilidad del dolor de la parte facial hacia la parte del cerebro. Se llama trigémino porque tiene tres ramas que inervan, una desde la parte oftálmica, la otra de la parte maxilar y la otra de la parte mandibular. Entonces, cualquiera de las tres ramas se puede ver afectado, es a ambos lados, lógicamente, bilateral, este nervio que existe. Sin embargo, normalmente la neuralgia se va a dar en un lado de la cara, en el 90% o en el 95% de los casos. Se sabe que afecta más el lado derecho que el lado izquierdo, pero puede ser también en un porcentaje menor a ambos lados que se dé el dolor. También hay algunos estudios que han dicho que afecta más a las mujeres que a los caballeros. Normalmente las neuralgias es muy difícil poderlas diagnosticar en una sola cita o de manera muy rápida, solamente con la valoración clínica, debido a que en algunos casos no hay antecedentes, sino que se va a manifestar de manera esporádica, de manera de imprevisto para el paciente, un dolor. Normalmente ellos lo describen como un dolor de una descarga, ya un dolor punzante bastante fuerte que comienza y se irradia, debido a lo mismo que como hay tres ramas, tres ramificaciones, se puede prolongar. O sea, puede ser un dolor que comience en un lugar y se distorsione, ¿verdad?, hacia adelante o hacia la parte posterior de la cara de manera unilateral en la mayoría de los casos. Anteriormente, y según lo que nos dice la historia, incluso se le llegó a manifestar con el nombre de el dolor del suicidio, porque habían muchas personas que incluso como no existían en algunos años, ¿verdad?, este tratamiento o se desconocía del tema, lamentablemente era tan fuerte el dolor que las personas pues se quitaban la vida porque no soportaban esto. Ya en la actualidad, gracias a Dios, podemos hacer un mejor diagnóstico, ya se conoce más del caso y entonces poderle ayudar. ¿Por qué a nosotros los dentistas nos afecta? En primer lugar, por las ramificaciones del trigémino, como les acabo de mencionar, y en segundo lugar, porque a veces se puede estar viendo asociados con dolores de origen dental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que inicialmente hacer un buen diagnóstico para descartar si en realidad el dolor es de origen dental, es decir, que alguna pieza en el lado que está causando el dolor es la que está haciendo esta molestia o es la causante de este dolor, o bien si es únicamente neuralgia. ¿Por qué menciono esto? Una vez tuve un caso, por ejemplo, una paciente ya de avanzada edad, más o menos 50 años, y ella llegaba: doctora, es que me duele porque tengo una muela aquí y eso me está causando el dolor. Al momento de revisarla, de hecho ni siquiera tenía muelas de ese lado de la paciente, y entonces nos damos cuenta de que no podía ser una muela la causante del dolor. Evidentemente era una neuralgia. Uno comienza a preguntar la sintomatología, todas las características coinciden con esto. Claro que podemos hacer ciertas pruebas complementarias, como por ejemplo una radiografía para descartar que haya, por ejemplo, alguna afectación en esa zona que pueda estarla provocando, porque las causas, como le digo, a veces son de origen desconocidas, pero se está asociada también con algunas enfermedades que deterioran el nervio o la protección de mielina del nervio, como la esclerosis múltiple, también traumas, que son golpes que el paciente pudo haber padecido en algún momento de su vida y se manifiestan posteriormente. Recuerden, amigos televidentes, que pueden opinar a través de nuestro en vivo en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y nosotros estaremos leyendo su comentario. Ahora sí, doctora, bien, ¿cuáles son las causas comunes? O sea, ¿han podido descubrirlas?
algunas de ellas? Sí, como mencionaba Saily, pueden ser asociadas a enfermedades como la esclerosis múltiple, que son enfermedades que van deteriorando la protección de mielina de los nervios, por ejemplo. Puede ser debido a traumas o golpes que el paciente haya padecido, un accidente. Recordemos que ahora pues se dan muchos los accidentes de tránsito y puede ser que en el momento, pues claro, tuvo el trauma, tuvo el golpe, una fractura, por ejemplo, no se manifestó porque fue tratado, pero con el paso de los años comienza esta neuralgia. Podría ser también a veces factores desencadenantes, como por ejemplo, sé que algunos pacientes mencionan que incluso solo tocarse la cara, peinarse, cepillarse los dientes, les puede desencadenar esto. Sin embargo, en cada paciente se tendrá que hacer una buena historia clínica, que como un expediente, lógicamente, indagar, platicar con ellos para poder ver si hay una causa aparente. Pero en algunos casos probablemente no vamos a tener esa causa aparente. Claro que podemos hacer, como decía, exámenes complementarios y es una enfermedad que se trata de origen múltiple, es decir, no solamente lo va a hacer el dentista, sino que lo puede atender el neurocirujano perfectamente para poder descartar que haya un tumor, Saily. Esa es otra de las causas fundamentales. A veces hay tumores y no nos damos cuenta al respecto porque no se van a manifestar, pero ya cuando hay esto podemos sospechar de que pueda haber un tumor. De hecho, algunas literaturas nos dicen que la neuralgia le puede dar más a pacientes mayores de 50 años, pero no son los únicos. Es decir, pueden haber pacientes muy jóvenes que tengan este padecimiento y estos pacientes jóvenes sí podría estar comprometidos con algún trastorno o algún proceso de tumor que puedan estar padeciendo. Entonces esto nos va a ayudar a poder derivarlo a un especialista que se encargue de hacer una tomografía, por ejemplo, una resonancia magnética, si es necesario una radiografía, y descartar que hay alguna otra patología que esté provocando esto. Una vez que aparece esta enfermedad, ¿puede desaparecer o es ya crónica? Muy buena pregunta, Saily. De hecho, la neuralgia del trigémino, una vez que es ya diagnosticada, lamentablemente no hay una cura, por así decir, pastillas, medicamentos para que lo cure totalmente. Sin embargo, sí se le puede dar un seguimiento tanto sintomático, que es para disminuir todos los dolores intensos que tiene el paciente, mejorar su calidad de vida, porque esto afecta lógicamente, y además de eso, ayudarle con lo que sería como suplemento. Ya hay que vitaminar al paciente, no solamente vía oral, sino también vía parenteral, para que esto llegue mucho más rápido, lógicamente, y darle un seguimiento. Hay también oxigenantes cerebrales, que esto ayuda, y la calidad de vida que el paciente lleve. Es decir, bien sabemos que es importante la alimentación saludable, hacer ejercicio sería fundamental para disminuir las cargas de estrés que actualmente nuestros trabajos tal vez nos hacen llevar una vida muy agitada, muy acelerada. De hecho, nos dormimos pensando en el mañana, es decir, me acuesto pensando mañana me tengo que levantar temprano, tengo que hacer esto, lo otro, y este es un desencadenante también, el estrés. Entonces, mejorar el estilo de vida del paciente, ayudarlo con antiinflamatorios, con analgésicos, vitaminas también, suplementos como oxigenantes. Si ya también, si ya esto no mejora únicamente con este tratamiento bastante local, se podría decir, entonces tendríamos que recurrir a ver con otros colegas también si es necesaria una intervención quirúrgica, porque en algunos casos también el nervio, acuérdense que al inicio les dije, trigémino viene de 3, tiene 3 ramas a cada lado. Puede haber algún vaso que esté inflamado o alguna arteria provocando esto, como una compresión, y esta es una de las causas más importantes. La única manera de saber si en realidad el nervio está así como comprimido con otro vaso es por medio de tanto la palpación, la sintomatología que el paciente dice y los exámenes complementarios. Y si todo esto no mejora, entonces tenemos que hacer una intervención quirúrgica con la persona adecuada, lógicamente que tenga las habilidades y los conocimientos para hacer esta cirugía. ¿Un grupo de personas está más vulnerable a tener esta enfermedad? ¿O puede darle a cualquier persona? Definitivamente lo que estamos más propensos son los adultos, pero se llama más al adulto más de mayor edad, como mencioné, de 50 años a más, según lo que nos decía antes la literatura, pero mucho se ha visto ahora en pacientes más jóvenes, es decir, menores de 50 años, adultos, hablando siempre, ¿verdad? Sería el rango entre 20 y 50 aproximadamente, los que más se está dando ahora.
y más propensas las mujeres, quizás por lo que ya sabemos y como ya es algo que todo el mundo conoce, a veces nosotras las mujeres estamos más enfocadas en diversas situaciones, nos toca llevar el rol de casa, ¿verdad? Y el rol de trabajo al mismo tiempo. Podría ser el estrés, la tensión, un desencadenante más propicio también, pero no hay como un índice específico que nos diga, solamente la literatura nos deriva que hay más énfasis para las mujeres que para los caballeros. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes que a lo mejor están padeciendo de esta enfermedad ahorita mismo? Sí, definitivamente no hay manera de evitar una neuralgia del trigémino, más que todo lo que les mencionaba, tratar de llevar una vida bastante saludable. Sin embargo, una vez que usted ha detectado una neuralgia, es decir, que comienza un dolor intenso y no es una jaqueca, porque la jaqueca es generalizada, ¿verdad? Sino que es únicamente en un lado de la cara, no deje pasar, porque entre más tiempo pasa esto también, es probable de que dilate mucho más tiempo y no podamos controlarlo adecuadamente. Recordemos que lo que es el control del dolor es bien difícil, no es lo mismo controlar un dolor leve, un dolor medio que un dolor bastante agudo. Entonces, entre más leve o más rápido usted lo detecte, es mucho mejor, para encontrar también como si hay una causa, bien, y si no hay una causa, al menos poderlo tratar al instante. Usted decía algo muy importante, doctora, y es que este dolor se puede confundir con otro. Entonces, nuestro amigo televidente tiene que ser consciente de dónde proviene el dolor. Exactamente, porque como les digo, es decir, normalmente cuando hay una neuralgia, el paciente va a acudir a la consulta odontológica porque sospecha que una muela es la que le está causando ese dolor, pero muchas veces puede ser que tenga una higiene muy buena, que no tenga caries, que no tenga ninguna causa aparente de dolor y como les digo, incluso tuve casos de que llegaron los pacientes y ni siquiera tenían muelas de ese lado, entonces no podía ser una muela o un diente el que esté causando dolor porque ya no existían, ¿verdad? Sin embargo, al haber hecho una extracción, puede haber, si no fue si fue una extracción traumática también, podría asociarse, no es en todos los casos, pero claro, ya hay un antecedente, ¿verdad?, del que estamos hablando. Si por ejemplo, como le decía, tuvo un golpe, esto también, pero normalmente es porque hay una compresión sobre el nervio, es decir, que haya algo, un tumor que esté comprimiendo ese nervio, una arteria que la esté comprimiendo, por ejemplo. Entonces, estos son los causantes para que el nervio se inflame y comience ese dolor insoportable. Mi principal recomendación sería que no esperen más. Si usted está padeciendo, se identifica con algo de lo que yo he mencionado, definitivamente busque ayuda, no esté esperando a que pase mucho más tiempo, porque entre más tiempo es más difícil controlar cada enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. En caso de que nuestro amigo televidente tenga alguna otra consulta, ¿dónde pueden contactarla? Claro que sí, Clínica Dental Los Ángeles. Estoy ubicada aquí en Managua, de los semáforos de la Asamblea, una cuadra abajo a mano derecha. Principalmente atiendo con citas. Me pueden contactar al 8372-4385 o en redes sociales, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por llevar a nuestros amigos televidentes estos temas de mucho interés para la población. Gracias a ustedes.